Les bendecimos a todos, a los que están conectados ahí, en las transmisiones también virtuales, también les bendecimos. Siempre es una bendición estar juntos, conectados y tener un tiempo de adoración y alabanza. Amén. Bueno, hoy día nos tocó estar aquí, aquí en este auditorium, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Cada lugar y cada espacio son buenos para poder exaltar mientras lo hacemos en el nombre del Señor. ¿Le gusta el lugar o no? ¿Le gusta? Una de esas, una de esas. Amén. Bueno, estoy encuestando a algunos ahí, estoy encuestando. Amén. Pero damos gracias a Dios por su presencia y este momento especial que tenemos delante del Señor. Amén. Estamos en señales de últimos tiempos y repercusiones en la iglesia actual. ¿Ok? Hoy día usted revisa redes sociales, revisa noticias, revisa todo lo que ocurre. En realidad el mundo está en caos. El mundo está convulsionado, está lleno de crisis, de conflictos, situaciones complejas que están viviendo las naciones. Y en realidad hay mucha incertidumbre en la humanidad. ¿Ok? Pero para la iglesia no debe haber incertidumbre, sino debe haber certeza. ¿Por qué? Porque usted no se mueve simplemente por emociones, sino nos movemos por la voluntad de Dios, por la presencia. Y una de las cosas más negativas que nos puede embargar a nosotros es la ignorancia. ¿Ok? La ignorancia. Recuerde que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Ok? Hay versiones que hablan del provideo, por falta de profecía, por falta de palabra. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento, por no entender y comprender lo que la Escritura Sagrada dice, pero también no solamente lo que dice, sino tener la capacidad de poder interpretar y sensibilizar la voluntad de Dios para este tiempo. Y eso significa de que nosotros tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien atentos y nuestro corazón bien sensible a lo que Dios de alguna manera está haciendo y configurando en un tiempo que hoy día es complejo y difícil. Usted usa roles en la sociedad. Usted está un rol de trabajador, rol de papá, rol de mamá, rol de hijo, rol de ciudadano, rol de vecino, roles, y usted desarrolla su vida cotidiana. Pero en medio de la vida cotidiana, hermanos, tenemos situaciones complejas. Estamos a puertas de elecciones presidenciales para esta nación. No da lo mismo quien gobierna esta nación, no da lo mismo. No da lo mismo quién es el gobernador, no da lo mismo quién es el alcalde, no da lo mismo quién es el diputado, no da lo mismo quién es el senador, no da lo mismo quién es el seremi, no da lo mismo. Nosotros necesitamos gente que reconozca a Dios primero. ¿Ok? Que reconozca a Dios y le tema a Dios. Y lo demás podemos articularlo de alguna manera, pero lo principal es la gente que reconozca de manera vertical la presencia de Dios en una nación. Amén. ¿Cuántos aman a Chile? Tenemos que orar por esta nación y que realmente Dios de alguna manera siga fertilizando esta zona árida con la presencia, con su presencia en el Señor. Amén. Hay que agitarlas, hay que decirle al ángel que agite las aguas. Amén. Agita las aguas para que tú hagas milagros, para que tú sanes la vida de las personas, para que tú restaures, libertes. Hay gente que vive en la humanidad como que aquí no ocurriera nada, hermano. Eso no entiendo yo. Hay gente como que transita en la vida como granjeando el mundo, pero no sabe que si granjea todo el mundo y pierde su alma, no le sirve nada de granjear el mundo. ¿Me escucha bien? Hay gente que hace negocio, hace y deshace, pensando en que va a acumular riquezas en el mundo, pero si pierde su alma, ¿de qué le sirve? No le sirve absolutamente de nada porque todo esto va a perecer. ¿Me escuchas bien lo que estoy diciendo? Amén. Tenemos que nosotros estar seguros de nuestra salvación. Y eso es muy importante entenderlo. Amén. Hay un pasaje en la Escritura ahí que Jesús menciona de Salmos 78:2. Repite este salmo de los libros poéticos. Y lo repite en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 35. Mateo 13, 35.
Matthew. Si tiene su Biblia ahí o su aplicación, puede encenderla. Pero vamos a leer el verso 35 solamente como referencia dentro de múltiples textos de todo lo que estamos hablando, hermano, que esto tiene para largo. Vamos a leer el verso 35 solamente para poder referencia de lo que de alguna manera estamos tratando de ir comprendiendo en la Escritura. Dice el verso 35 del capítulo 13 de Mateo, dice lo siguiente. Estaba Jesús usando parábolas para poder hablar y usando figuras para poder darles a entender. Ha hablado parábolas sobre la levadura, sobre la mostaza, sobre la cizaña, varias parábolas, la parábola del sembrador, usando los mismos oficios de la gente para poder enseñarles a ellos y conectarlos con la verdad. Y el verso 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, punto y coma, pero aquí dice algo importante, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, de alguna manera, hay muchos elementos en la Escritura. Cuando nosotros entendemos esta palabra, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que siempre son necesarias entenderlas y comprenderlas y tener luz en medio de la oscuridad. Cuando hablamos de revelación, es sacar cosas del oculto a la luz. Pero no solamente necesitamos revelación, necesitamos también iluminación. Y cuando hablamos de iluminación, hablamos de entendimiento de lo que podemos entender como revelación. Dios saca cosas del oculto y lo saca a la luz para que las conozcamos, pero no es necesario, no es suficiente conocerlas desde el punto de vista conceptual, sino entender muy bien lo que Dios nos está queriendo decir. ¿Me escucha bien? Es como si alguien le hablara en chino a usted, chino mandarín, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pero usted no entiende el chino mandarín, pero sí es un lenguaje que comunica, y la persona que le está hablando en chino mandarín, le está hablando y entiende muy bien lo que está diciendo, pero usted no conoce el chino mandarín y no le va a entender absolutamente nada, aunque la persona que está hablando chino mandarín conozca muy bien lo que está diciendo, usted no lo va a entender por el simple hecho de no conocer la lengua del chino mandarín. Y para que usted entienda qué tiene que hacer, tiene que estudiar el idioma del chino mandarín para poder lograr entender lo que el que le habla en chino mandarín, usted puede entenderlo también. Entonces la Biblia se puede transformar en un chino mandarín a usted si no logramos entender lo que Dios quiere decirnos. ¿Me escucha bien lo que estoy diciendo? Entonces es necesario pedirle a Dios, necesitamos que tú nos ilumines, pero también tenemos que tener la obligatoriedad impuesta de parte de Dios de preocuparnos nosotros de poder escudriñar la Escritura. No es suficiente leerla, hermanos. Tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que estudiar la palabra. Si usted la lee, usted está estudiando chino mandarín, está leyendo chino mandarín. ¿Ok? Usted tiene que tener la capacidad de poder escudriñar la palabra. Y yo le dije, traiga cuaderno, traiga lápiz, grave, porque su mente es frágil. Si yo después del culto le hago un examen, usted tendría la capacidad de poder explicarme todo lo que yo voy a decir. En puntos, quizás no. Pero es muy distinto que usted vaya registrando los puntos principales y, como le he repetido varias veces, en medio de una palabra, en medio de un mensaje, Dios te habla. ¿Cuánto creen que Dios habla en medio de la palabra? Pero como nuestra mente es frágil, usted tiene que tener la disciplina de escribir lo que Dios le habla. Amén. Y diga, en este instante usted está siendo tocado por una palabra que está tocando su corazón, está tocando su interior, y usted está sintiendo en ese momento que Dios se le está hablando a usted, y usted diga, bueno, hoy día, 27 de julio del 2025, a las 12:08,
me estás hablando, Señor, y me estás diciendo lo siguiente. Punto. Amén. Entonces, usted nunca le va a poder decir a Dios, es que tú nunca me lo dijiste y Dios te estás equivocado porque yo ese día a tal hora te lo dije. Pero Señor, ¿cuándo? Bueno, revisa tus notas, ahí está. Ahí está lo que yo te dije, claramente lo que necesitabas hacer, lo que necesitas decidir, lo que necesitas direccionar y corregir en tu vida. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser factible? En la medida que usted lo escriba. Y qué interesante, si usted toma esa disciplina todo un año, usted se da cuenta de que van a haber muchas instancias, muchas, no algunas, en que Dios le va a hablar. Y qué lindo es que usted revise su cuaderno, revise su agenda, revise su libreta y se va a dar cuenta cómo Dios le ha hablado a usted. ¿Me escucha bien? Qué lindo, ¿no? Seamos más profundos en nuestra vida cristiana y no tan superficiales. ¿Ok? Entonces, hermanos, estamos hablando justamente de estos elementos de los últimos tiempos y entendemos que el Nuevo Testamento no ofrece una revisión del plan de Dios, sino un incremento. El plan de Dios ya se ve en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hemos visto de que Dios comienza a tratar con el pueblo de Israel. Dios levanta un profetismo y anuncia cosas que están sucediendo y todos los designios que van a ocurrir con Israel en las invasiones imperiales por desobedientes, por testarudos, por ser gente que a veces no consideró lo que Dios hizo y vinieron los juicios y fueron advertidos por los profetas, pero también Dios en medio del profetismo anunció muchos eventos escatológicos. Y cuando me refiero a eventos escatológicos, me estoy refiriendo a eventos que iban a ocurrir en el tiempo postrero, en los últimos tiempos. ¿Ok? Y de hecho lo que leímos en el capítulo 24, en el capítulo 25 de Mateo, aparece un registro, obviamente, aparece una especie de itinerario de todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Pero eso no es simplemente algo que Jesús dijo, es algo que ya estaba siendo anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace el Nuevo? El Nuevo Testamento incrementa, le da fuerza a la profecía bíblica. Amén. Le da fuerza, le da consistencia, le da altura, le da estructura a la profecía bíblica. Por lo tanto, Jesús, cuando cita este Salmo 78:12 en Mateo 13:35, cuando dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, nos está diciendo, yo de alguna manera estoy revelando, estoy sacando a la luz mi propósito y qué es lo que va a ocurrir con la humanidad, qué es lo que va a ocurrir con la iglesia y qué es lo que va a ocurrir con Israel y con las naciones. Lo estoy dando a entender, dice Jesús. También el apóstol Pablo en Colosenses se refiere a esto al parecido cuando habló de sí mismo como un ministro comisionado para hacer conocer plenamente, dice Pablo, plenamente el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En Colosenses 1:26, Pablo, de alguna manera claramente, cuando le escribe a la iglesia en Colosa, está diciendo, bueno, hemos de alguna manera ido conociendo este misterio que había estado oculto y hoy día está siendo revelado. Usted cuando revisa las epístolas, son 13 epístolas paulinas, pero si le asignamos hebreo como autoría, podrían ser 14, el escritor más importante de la Biblia. Pero usted cuando lee la Biblia, las epístolas de Pablo, se da cuenta de que hay mucha profecía bíblica. Y Pablo toma muchos textos del Antiguo Testamento para poder fortalecer lo que está siendo anunciado en el Nuevo Testamento a través de las cartas que están siendo escritas a todas las iglesias plantadas en Asia y Europa. Y de alguna manera el apóstol Pablo nos está advirtiendo, como por ejemplo, tengan atención, dice Pablo, estamos en tiempos peligrosos. Tiempos calepos en griego. Tiempos peligrosos significa tiempos salvajes, tiempos ásperos, también significa tiempos duros de tratar. Y si usted evalúa, y usted puede evaluar el tiempo en el cual estamos viviendo, efectivamente estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos ásperos, tiempos difíciles de tratar. Incluso lo explica claramente. Tiempos salvajes.
Mire el concepto, salvajismo. Hoy día no simplemente hay asesinatos, sino hay actitudes despiadadas contra las personas, porque las personas a veces son torturadas, decapitadas, descuartizadas, y no solamente se conforman con tirarle un tiro a una persona, sino hoy día hay un ensañamiento hacia una persona, no solamente de tortura, sino de aniquilación completa. Eso es salvajismo. ¿Me escucha bien? A veces peores que los animales, los seres humanos. Pero eso también usted tiene que entender lo que es una consecuencia del pecado. El pecado en su naturaleza ha generado toda deformidad de lo natural y trastorna lo que es correcto para poder de alguna manera distorsionar lo que Dios ha creado. Lo que Dios ha creado es extraordinario, es magnífico, pero el pecado instrumentalizado por Satanás desvirtúa, degrada, destruye lo que Dios ha creado. ¿Me escucha bien? Por lo tanto, si yo le pregunto a usted, ¿usted de quién es? ¿Usted a quién le pertenece? Medio debilucho, ¿ah? ¿A quién pertenecemos? Somos del Señor, dice la Biblia. ¿Somos del Señor o no somos del Señor? No somos del Señor de la esquina, somos de Cristo, del gran Señor, del Dios Todopoderoso. Somos de Cristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para redimirlos de la maldición del pecado, para hacernos aptos y darnos esperanza de salvación y vida eterna. Todo un plan redentivo. Desde Génesis 3:15 en adelante Dios establece un plan de rescate al ser humano. Entonces usted y yo somos pertenencia y tenemos paternidad y Dios nos dio un nombre, no somos huérfanos y advenedizos. Usted y yo tenemos papá. Tenemos Dios nos hizo hijos. Jesús vino como el unigénito del Padre. Pero cuando Cristo murió y resucitó, después en la Escritura del Nuevo Testamento dice que Jesús se convierte en el primogénito entre muchos hermanos. Esto significa que cuando Jesús vino a la tierra, vino como el único hijo, pero cuando Cristo murió y resucitó, se convirtió en el hermano mayor. Y nosotros nos convertimos en los hermanos menores. Como dice la Escritura, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¡Wow, hermano! ¿Qué más quiere? Amén. O sea, hermano, esa categoría de hijos, como le dije, ni los serafines, ángeles santísimos que están delante de Dios con 6 alas cantando santo, 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 Dios omnipotente por toda la eternidad, están delante del Dios todopoderoso cantando a Dios. Ni los arcángeles, ni los querubines, ni los ángeles, ninguna jerarquía angelical tiene la categoría de hijo. Usted la tiene. Y nosotros la tenemos. Amén. Ni los ángeles santísimos la tiene, y usted la tiene. ¿Y cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios? ¿Cuántos somos demasiado superficiales y buscamos excusas baratas para no hacer lo que tenemos que hacer conforme a la Escritura? ¿Cuántas veces ponemos obstáculos y palabras, actitudes en nuestra vida, en boca para no hacer lo que Dios nos demanda en la palabra? Ponemos excusas para no hacer lo que nos corresponde hacer con respecto a lo que Dios establece en la Escritura. Amén. Y queremos beneficio de Dios y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios derrame su favor sobre nosotros, pero nosotros nunca ponemos una cuota de responsabilidad, una cuota de compromiso, sino ponemos un pliego de justificaciones para no hacer lo que tenemos que hacer con el Señor. Hermanos, queremos vida eterna, queremos salvación, queremos beneficios de Dios de manera extraordinaria, pero nuestra conducta a veces deja mucho que desear delante de Dios. Si Dios viniera en este instante y pusiera una balanza, ¿qué pesaría más? ¿Nuestra vida correcta? ¿Nuestra vida en sujeción? ¿Nuestra vida en sometimiento a la palabra? ¿Nuestra vida en realidad una vida devocional y espiritual y transversal en la vida de santidad? ¿O pondría al otro lado una vida de justificaciones, una vida de errores, una vida de hacer lo que yo quiero, una vida a mi manera, teniendo un mayor concepto de que debo tener, simplemente no obedeciendo y no sujetándome a Dios? ¿Qué pesa más? Ay, ay, ay. Y queremos bendiciones de Dios. Amén. La advertencia de la palabra es muy clara cuando nos dice que vienen tiempos peligrosos y el apóstol Pablo fue claro. Entonces, hermanos, la respuesta a la pregunta, ¿qué ocurrió con el reino? Bueno, es nada. El reino está con nosotros, pero también el reino está por venir. Amén.
Dijimos en su momento de que Jesús, siendo el rey, está con nosotros. Y un reino sin reino es reino. Por lo tanto, si el rey está con nosotros, su reino está con nosotros. Si el Señor está en usted y es el rey, el reino de Dios está en usted. No me diga a mí que le dé una explicación racional y lógica de cómo el reino de Dios está en usted. Simplemente yo lo acepto exclusivamente por fe. Porque hay cosas que yo acepto solamente por fe. Yo nunca estuve al lado de Jesús, nunca estuve en la cruz, nunca le vi morir, nunca estuve en el sepulcro, nunca estuve con los discípulos, nunca le vi resucitar, nunca le vi ascender, pero yo acepto a Jesús por la fe. Por eso, hermanos, la salvación es por gracia, no por obras. ¿Me escucha bien? Es por gracia, no por obras, no por lo que yo hago. Usted lo que haga en la tierra, hermano, no lo va a salvar. Lo va a salvar la gracia del Señor. Por supuesto, la fe sin obra es muerta. Por supuesto, todo mi quehacer, mi vida, mi conducta, mi pensar, mi sentir debe estar conectado a mi fe. Amén. Se supone de que Dios me sacó de un mundo de tinieblas, un mundo en el cual yo tenía una conducta totalmente alejada de Dios, una vida total, mi carácter, mis actitudes, los vicios, mis dependencias insanas, mi mentalidad a lo mejor totalmente contraria, mi lenguaje, un lenguaje en donde yo decía constantemente groserías y chistes indecentes y tenía conductas inapropiadas de irresponsabilidad y falta de compromiso, un carácter insoportable en donde hasta con mi sombra peleaba. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, hermanos, la validación del sacrificio de Dios es que Dios tiene la capacidad de poder transformarnos. ¿Cuánto cree que Dios transforma la vida? ¿Usted puede dar testimonio de que Dios ha transformado su vida? Y puede decir aún, ¿Dios sigue transformando su vida? Y si yo le pregunto, ¿cuántos necesitan que Dios siga transformando? Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas necesita Dios cambiar en su vida? Amén. Pero para eso, la masa, la arcilla no se revela ante las manos del alfarero. Amén. Cuando el alfarero va a poner las manos sobre la arcilla, sobre la greda, yo no veo que la greda se me transforme en un ser humano y dice, no me toques. O que la greda dice, no quiero, estoy bien, estoy perfecto. Y el alfarero, no, tengo que moldearte, dice el alfarero. No, yo estoy bien así, déjame amorfo. Déjame amorfo. No, yo quiero hacer una hermosa vasija, pero para poder hacer la hermosa vasija tengo que meter mis manos porque yo soy el diseñador. No quiero que diseñes nada, déjame así tal cual, hermano. Hay gente así. Hay gente que a veces dice, no, yo no necesito nada. Yo estoy perfecto así, yo estoy perfecto, no necesito cambios. Dios hizo todo en mí, sí, Dios hizo todo en mí, pero Dios tiene un proceso de transformación, hermanos. La metanoia. Metanoia en griego significa arrepentimiento y el arrepentimiento significa cambio de mente. Y es un proceso de transformación en donde todos los días el Señor comienza a tratar con nosotros y comienza a moldear mi vida y a transformarme. La santidad es un acto inmediato de nosotros, pero también la santificación es un proceso diario. Todos los días tenemos que santificarnos delante del Señor. Porque si usted evalúa el día y llega en la noche, se da cuenta que de repente usted tuvo una mala actitud. O que de repente tuvo un mal comportamiento, o un mal pensamiento, o una mala palabra, o una mala reacción. Por lo tanto, usted no es santísimo. ¿Me escucha bien? Tenemos que llegar al fin del día, inventariar nuestro día y decirle, perdóname, Señor, si te he ofendido, perdóname, Señor, si he hablado mal, perdóname, Señor, si pensé mal de esta persona, perdóname, Señor, si he tenido una actitud incorrecta, una palabra, un pensamiento que te haya ofendido, perdóname, santifícame, Señor, por favor. Quiero entrar al reposo nocturno limpio. ¿Me escucha bien? Es un proceso diario. Dios trabaja con nosotros. ¿Y cuántos desean y anhelan de que Dios meta sus manos en usted? Yo le digo, Señor, yo necesito cambiar cosas en mi vida, Señor. Necesito regular algunas cosas en mi vida, porque necesito que tú cambies ciertas áreas de mí. Yo llevo toda una vida en el Evangelio, hermano, pero necesito transformar algunas áreas en mi vida. ¿Me escucha bien? Y si usted de manera orgullosa y vanidosa dice que no, Dios no puede tratar conmigo porque yo soy perfecto, porque yo estoy bien, hermano, ninguno de nosotros es independiente de Dios. Somos dependientes de Dios. Amén. Tú no eres independiente, eres un dependiente
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a conocer este tipo de cosas, se nos engrifan los cabellos, los pelos de nuestro cuerpo, nuestros brazos, y nos comenzamos a sentir incómodos con lo que Dios nos está diciendo. Entonces, hermano, el Antiguo Testamento habla tanto del Mesías sufriente, de aquel que sufrió, como del Mesías que reina. O sea, por un lado establece del Mesías que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, sin merecerlo, y fue a la cruz. ¿Ok? Pero también habla en su profecía de ese Mesías que reina, ese Mesías que va a reinar. Pero no hace una clara distinción entre ellos. Entonces, ese intervalo entre la resurrección del Mesías y su venida no es el tema de la profecía del Antiguo Testamento, sino una nueva dimensión del plan eterno de Dios presentado por medio de Jesucristo durante su vida terrenal como la inesperada forma del reino. Y esa es la época de la iglesia. Dios hoy día, a través de Jesucristo y a través de su Espíritu, hoy día está gobernando en este tiempo. El Señor es el Señor de la iglesia. Y el Espíritu Santo, hoy día esta es la era del Espíritu. Después de Pentecostés, esta es la era del Espíritu Santo. Él está trabajando directamente con nosotros. Amén. Y Dios tiene a la iglesia como una agencia divina para transmitir un mensaje de esperanza a la humanidad. Cristo aún no viene, pero sí viene. Aún no viene, pero en cualquier momento viene. Y la función de la iglesia es extender el reino de Dios al mundo entero. Amén. Si usted mira estas butacas, si entendemos el principio del reino, significa que estas butacas deben ser ocupadas por personas nuevas. ¿Me escucha bien? Cada butaca que está vacía debe ser ocupada por personas nuevas. ¿Y quién puede ser ocupado? Familia nuestra que no conoce al Señor. Primeros referentes, primera familia que no conoce al Señor. Amigos que usted tiene, que usted puede invitarlos a conocer, deben ser ocupar una de estas sillas o estas butacas. ¿Ah? Compañeros de trabajo que no conocen al Señor, que también pueden tener un encuentro con el Señor, podrían estar aquí compartiendo con nosotros. Vecinos, amigos de la vida, de toda la vida. Hermanos, qué importante desafío. Mire, solamente con familia llenaríamos este lugar. Con pura familia. ¿Me escucha bien? La urgencia de entregar un mensaje de esperanza a un mundo que hoy día esté sentenciado por el juicio de Dios. Entonces tenemos esa premura. El reino de Dios y la iglesia está no solamente para poder congregarnos, la iglesia está como una agencia divina para poder entregar luz en medio de las tinieblas. La iglesia no es esta estructura, no es una denominación, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y hemos sido llamados, no hermanos, solamente no para ser un número más, no somos individuos solamente para tener un concepto masificado, somos personas que sentimos, que lloramos, que saltamos, que nos reímos, que a veces que nos enojamos. Pero Dios lo trata como personas, tiene una identidad. Y esa identidad Dios la construye en su vida para poder ser un referente en un mundo que hoy día necesita urgentemente escuchar el mensaje de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando vamos entendiendo este proceso, nos damos cuenta que cuando leemos el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, vemos de inmediato estas preguntas que le hacen estos discípulos, de alguna manera medio preocupados por lo que iba a venir en el futuro. Y las respuestas de Jesús son bastante categóricas cuando Él nos dice que vendrán estas cosas, que habrán señales de la venida del Señor y que vendrá el fin del siglo, pero hay señales que nos indican de que el Señor está a las puertas. Y Dios comienza a contestar estas preguntas en orden inverso y habla de estas señales del fin de los tiempos. Y una de las señales que Jesús está manifestando es la que aparece en Mateo capítulo 24, 11. Vamos a comenzar hablando de esto hoy día, de una de las señales. Y el verso 11 del capítulo 24 del libro de Mateo dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos. ¿Me escucha bien? Y muchos falsos profetas se levantarán, estamos hablando de tiempos postreros, se levantarán, eso va a entender de que van a levantarse hombres y mujeres con profecía falsa, pero lo interesante de esto, en la conjunción que aparece acá, dice, y engañarán a muchos. Como el apóstol Pablo también menciona, dice que habrán doctrinas de demonios y aún sus escogidos serían engañados. Ay, 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 hermano. Hay que tener cuenta en esto. Entonces, vamos a referirnos a estos falsos profetas. Vamos a estudiar un poquito con respecto a los falsos profetas en el registro bíblico, que es una señal de los últimos tiempos. Y también tiene repercusiones en la iglesia actual. Podemos hablar de un análisis teológico, un análisis pastoral de estos falsos profetas según la Escritura. Pero también hay una relevancia en la vida eclesial contemporánea cuando estos profetas se están levantando. Yo puedo decir categóricamente que en el tiempo que estamos viviendo sí tenemos muchos falsos profetas. ¿Ok? Hay muchos hoy día. Ojo con eso. Y muchos están conectados a las redes sociales. ¿Ok? Hay muchos metidos en la red social. Y lamentablemente por la ignorancia y por la falta de preocupación escritural, muchos le creen absolutamente a lo que ellos dicen en estas redes sociales o en toda la transmisión virtual que nosotros podemos ver. Hermanos, aquí la Biblia es la que tiene autoridad en lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Entonces, aquí cuando hablamos de la figura del profeta, la figura del profeta ha ocupado un lugar central en la tradición bíblica, especialmente el Viejo Testamento. ¿Ok? Ocupa un lugar muy importante. Y también lo manifiesta en el Nuevo Testamento, pero muy fuerte en el Antiguo. Y los profetas eran considerados portavoces de la voluntad divina, portavoces de Dios de la voluntad divina. Y eran los que estaban encargados de comunicar mensajes de exhortación, advertencia, eran personajes que advertían, también proclamaban esperanza, pero también juicio. ¿Ok? Juicio. Y sin embargo, y esto lo encontramos en la palabra, junto a los verdaderos profetas, también el relato bíblico nos advierte de la presencia de profetas falsos. O sea, no solamente habían profetas verdaderos, sino también profetas falsos. Y esa influencia de estos profetas y la actividad representaba de estos profetas falsos una seria amenaza espiritual para el pueblo de Dios. Escuche bien, la manifestación de los profetas falsos estructuraban una seria amenaza al pueblo de Dios. ¿Me escucha bien? Y a lo largo de la historia, la aparición de estos falsos profetas ha sido vista, conforme a lo que dice Cristo, como una de las señales características de los tiempos postreros. O sea, el Señor ya nos advierte, hace ya 2000 años atrás, que en los postreros tiempos se levantarán estos falsos profetas engañadores. ¿Me escucha bien? Se levantarán, surgirán. Y como dice él mismo acá, dice que muchos serían engañados. Amén. Muchos serían engañados. Entonces, este periodo escatológico es previo al retorno de Cristo. Esto sucedería antes de que el Señor viniera por nosotros, por la iglesia. Y es decir, hermanos, que nos advierte a que estemos alertas. Entonces, este fenómeno, hermanos, dejó de ser un problema del pasado, que ocurrió mucho en el Antiguo Testamento, también sigue teniendo profundas repercusiones en la vida actual de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar totalmente atentos y apercibidos a lo que pueda surgir en medio de nosotros como falsos profetas. Amén.
falsos profetas que vienen en nombre de Dios, pero que distorsionan la verdad de Dios. ¿Ok? Y algunos con algunas palabras lisonjeras pueden convencer a ciertas personas debiluchas y poco doctas en la palabra y pueden ser engañados y extirpados del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, es como lo que le pasó a Pablo cuando iba en la ciudad. Pablo era un hombre muy usado por Dios. Habían hombres que acompañaban a Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, había muchos hombres de Dios que acompañaban a Pablo. Era un hombre extraordinario, usado por Dios de una manera extraordinaria. Y entra a una ciudad y aparece una mujer y le dice: aquí vienen los siervos de Dios, los hijos del Dios Altísimo, y lo grita públicamente. Cuando viene Pablo caminando con sus discípulos, viene caminando en medio de la multitud, por las calles sale esta mujer y dice: aquí viene el siervo de Dios, hijo, siervo del Dios Altísimo. Si yo le preguntara a usted, mi amado hermano, si lo que dijo esa mujer era mentira o era verdad, no tenga miedo a responderme. En su literalidad, ¿era mentira o era verdad lo que decía esa afirmación pública? A ver. ¿Verdad? Eran siervos de Dios, hijos de Dios. Oye, era una gran verdad. Pero usted sabe lo que ocurrió. El apóstol Pablo, con ese don de palabra de ciencia y de discreción o discernimiento de espíritus, ¿qué es lo que hace? Reprende el espíritu de adivinación. ¡Wow, hermano! Que estaba en ese espíritu pitonizo. Te reprendo, espíritu de adivinación, sal de aquí en el nombre de Jesucristo. Espíritu, sal de ella, fuera. Amén. O sea, cualquiera que escucha esa terminología de reconocimiento quizás saca pecho y dice: oye, qué bien, hay un reconocimiento a mi estatura, a mi identidad como siervo, como ministro. Quizás hubiera favor, gracias por su reconocimiento, gracias por el galvano. Pero Pablo era un hombre que iba más allá de lo que escuchaba o veía. Pablo era un hombre que se movía por Dios y por su espíritu. Amén. Y reconoció que esta alabanza de esta mujer no venía de parte de Dios, sino venía del demonio. ¿Se da cuenta, no? Venía de Satanás. ¿Para qué? Quizás para poder generar vanidad, para generar orgullo. Usted recuerda que el apóstol Pablo dice algo dice: hay un aguijón en mi carne, dice Pablo. ¿Ha leído eso? Algunos comentaristas bíblicos dicen que Pablo era medio cegatón. Usted sabe que cuando Pablo, siendo Saulo, cayó del corcel cuando iba camino a Damasco y lo llevaron ahí, él perdió la vista, él quedó ciego por la luz que vio, cayó ciego a tierra y tuvo un encuentro con Jesús y dice: ¿qué tienes conmigo, Señor? Él reconoció que era el Señor. ¿Qué tienes conmigo, Señor? Y el Señor le dijo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía ¿a quién? A la iglesia. O sea, el que persigue a la iglesia, ¿a quién persigue? ¿Y quién es la iglesia? O sea, tú eres la iglesia. Si estás bien puesto las pilas, si eres una persona bien asentada, si eres una persona bien comprometida, una persona que tiene una vida espiritual óptima, transversal, eres sujeto, eres humilde, eres una persona que sirve a Dios de corazón y que lo haces bien, eres un hijo de Dios. ¿Es la iglesia usted? ¿Por qué me persigues, Pablo? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No me molestes, Pablo, no molestes a la abeja. Porque si me molestas te voy a enterrar el aguijón. O sea, en otras palabras, lo que quiso decir el Señor: no te metas conmigo.
no sabes con quién te estás metiendo. Amén. Entonces, si usted es la iglesia, el que se mete con usted, se mete con Dios. ¿Me escucha bien? El que se mete con usted, se mete con Dios. Por eso usted tiene que tener convicción de decir, Dios está conmigo. Dios me protege, Dios me acompaña, Dios está día y noche conmigo, Dios de alguna manera me está cubriendo. Hay gente que, mire, hay gente que se levanta contra usted, hay gente que habla mal de usted, hay gente que lo acosa, hay gente que quizás quiere lo peor para usted, hay gente que lo quiere destruir. Pero usted es la iglesia. Ni el Hades ni el infierno, dice la Biblia, prevalecerán contra la iglesia. Y usted es la iglesia del Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo reconoce este espíritu en ella y lo reprende. Y este aguijón, dice el apóstol Pablo, que algunos dicen que estaba medio ciego, quizás producto de esas escamas que tuvo en sus ojos cuando Ananías, este hermanito insignificante de la iglesia, lo fue a ver y oró por él, y esas escamas cayeron y lo ungió para comenzar su ministerio. El apóstol Pablo dice algo grande, dice, le he pedido 2 o 3 veces al Espíritu Santo que me quite ese aguijón. Y Él no me lo ha quitado. ¿Por qué cree usted? Lo dice la Biblia. ¿Por qué causa no me ha quitado este aguijón en la carne, en su cuerpo? Por causa de vanidad. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiende a enaltecerse en su naturaleza. El ser humano tiende a enorgullecerse cuando le empieza a ir bien, cuando de repente las cosas comienzan a salir bien, cuando las cosas a lo mejor comienzan a tener otra expectativa, hermano, el ser humano tiende de manera en su naturaleza a enorgullecerse y a tener vanidad. Pablo era un hombre muy usado por Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Cable a tierra, cable a tierra, cable a tierra, cable a tierra. El que se merece la honra, el que se merece la gloria, el que se merece todo reconocimiento es Dios, no yo. Amén, hermanos. Tú no eres superhombre, usted no es supermujer. Usted por misericordia es usado por Dios. Usted puede orar por un enfermo y ese enfermo puede sanar. Pero el que sana no es usted, el que sana es Dios. Puede enfrentarse a alguna situación y Dios lo puede usar para operar un milagro. O puede enfrentarse a algún endemoniado, atado, vuelto. Y usted, en el nombre de Jesucristo, liberta, en el nombre de Jesús, reprende esos demonios que está atacando a esta persona. Y esa persona es libertada. Pero el que liberta a ese endemoniado no es usted, es Dios. El que opera el milagro no es usted, es Dios. Pues si es Dios, la honra y la gloria siempre le han pertenecido, le pertenecen y le pertenecerán a Dios. Él se merece toda la honra y la gloria por siempre. Y a veces la gente comete el error, a veces acercarse a los ministros, a los evangelistas, a los hombres de Dios usados y prácticamente los quieren adorar y los quieren alabar. Hermano, usted no debe ser adorado ni venerado. El único que debe ser adorado y venerado es nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros. El solo hecho, hermanos, de ser considerados como instrumentos de gracia, instrumentos de bendición, canales de bendición, ya es algo extraordinario. Que Dios lo considere a usted en su proyecto. Porque Dios lo considera a usted y a mí en su proyecto divino. Y el solo hecho de ser considerado en su proyecto ya es una bendición que traspasa los límites. Porque Dios te considera, Dios te usa. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios, tomarán en cosas mortíferas y no les hará daño, tomarán cosas, escorpiones, serpientes, eso es brujería, hechicería, y no les hará daño. O sea, habrán señales a los que creen en ¿quién? En Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, claro, estos falsos profetas son lisonjeros, estos falsos profetas dominan la palabra, estos falsos profetas son astutos, estos falsos profetas van a querer embobarlo a uno para poder decirle, bueno, sí, está bien, ojo con eso, hermanos, estos profetas que están advirtiendo a Cristo van a engañar a muchos. Amén. Y espero que esto no suceda ni ¿Me escucha bien? Que no suceda acá en esta iglesia.
Amén. Por eso hay que estudiar, hay que prepararse. Pero no solamente lectura, hay que tener una vida espiritual cercana con el Señor. Oración, búsqueda, santidad, fruto del Espíritu. No es suficiente la escritura, tiene que buscar el rostro del Señor. Espíritu y palabra. Palabra y espíritu. Amén. Entonces nos encontramos acá con este fenómeno. Entonces, profetas falsos en el Antiguo Testamento. Desde los tiempos más antiguos, el pueblo de Israel se vio confrontado con la realidad de los profetas falsos. Y estos individuos pretendían hablar en nombre de Dios, pero en realidad transmitían mensajes que provenían directamente de su propio corazón, incluso eran inspirados por intereses ajenos a la voluntad divina y, por qué no decir, también guiados por el enemigo. ¿Y cuál era su objetivo? Confundir, generar caos y golpear a la iglesia espiritualmente. Entonces tenemos advertencias en la ley de los profetas y vamos a leer dos pasajes de la Escritura para fundamentar esto en Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. El Antiguo Testamento es el quinto libro de la Biblia y el mismo Deuteronomio capítulo 18, versículo 20-22. Primero vamos a leer el capítulo 13 de Deuteronomio, los 5 primeros versículos. Tenía imán. Amén. Vamos a referirnos a esto y vamos a ir a algunos ejemplos concretos en el 1.2 y vamos a concluir este inicio de esta palabra, ¿no? Pero solamente quiero que lea Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5, y dice lo siguiente: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ok? O sea, es bien claro lo que dice aquí el expositor, aquí en Deuteronomio, que se levantarán profetas hablando en nombre de Dios, pero entregarán una palabra que está en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Ok? Y hay sentencia para ellos en esto, pero tenemos que detectar lo que ellos hacen. ¿Ok? Lo hacen muy sutil, son muy sutiles, muy finos, muy astutos, y podemos ser engañados fácilmente. ¿Ok? Y vamos a leer el capítulo 18 de Deuteronomio, más adelantito, versos 20 y 22. 18, 20 al 22, y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón,
¿cómo no conoceremos la palabra de Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, si aconteciere, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Siempre la palabra del profeta falso no se cumplirá. Puede ser palabra de hombre, palabra tuya. Entonces, a mí me han entregado muchísimas profecías, muchas profecías. Pero no todo lo que se te entrega viene de parte de Dios. A veces se levantan personas entregando palabra profética dentro de una congregación. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 12 que existe, y voy a referirme a esto, existe el don de profecía, que es una manifestación que Dios da a ciertos cuerpos y miembros del cuerpo de Cristo, que es palabra profética, que es el don más importante de los dones de palabra. Porque está el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Porque si habla, dice Pablo, si alguno habla lenguas y no tiene interpretación, guarde silencio, hable en su casa y no confunda. Amén. Pero sí tiene lenguas, ¿ok? Tiene bautismo del Espíritu Santo con evidencia inicial en lenguas, ¿ok? Pero dice la Biblia, si no tienes interpretación, mejor guarde silencio. Pero si hay alguien que tiene interpretación, si algún hermano Dios levanta y toca, esto puede ocurrir en medio de nosotros, hermano, toca al hermano Ricardo, y Dios te toca, y tú te paras, y Dios toca tu corazón, y comienzas a hablar lenguas, pero Dios está entregando un mensaje. ¿Me escucha bien? Yo reconozco de que hay un mensaje que Dios está entregando a través de ti, pero está en lengua extraña. Pero en ese momento vemos al hermano Juan, que está viendo revelaciones. El hermano Juan, él está recibiendo la interpretación de esa lengua y está recibiendo en español y en castellano puro lo que las lenguas está diciendo él. Entonces cuando yo digo, como profeta mío, digo, ya hermano Ricardo entregó el mensaje, guarde silencio. Entonces uno dice, bueno, ¿quién ha recibido la interpretación? Y uno va recibiendo el testimonio, el hermano Juan se levanta y dice, el Señor ha dicho esto, ta. Y de repente se levanta a otro hermano y dice, yo también, el hermano Marcelo dice, yo también lo recibí y corroboro lo que dice el hermano Juan y adoso tal cosa más, el Señor ha dicho esto. Y se levanta el hermano William, dice, yo también recibí la interpretación de lo que el hermano Ricardo dijo en nombre de Dios. Eso es orden en la liturgia, en el culto. Amén. Usted quizás nunca ha visto eso, yo lo he visto muchas veces en mi trayecto. Esto debe ocurrir en medio de nosotros. ¿Sabe usted eso? Pero eso se logra cuando usted logra un nivel de espiritualidad. Esto se logra en la iglesia cuando usted tiene una cercanía profunda con Dios y comienza a identificar los dones que Dios repartió a su vida. Amén. Pero no tiene sentido si el hermano Ricardo entrega un mensaje en lenguas de parte de Dios y no hay ningún intérprete, no tiene sentido el mensaje. ¿Me escucha bien? Por eso, así como hay gente que entrega un mensaje en una lengua extraña de parte del Espíritu, tienen que haber intérpretes que interpreten la lengua del hermano. Amén. Pero la profecía, el don de profecía, une a los dos. ¿Me escucha bien? Por eso es el don mayor, por eso dice Pablo, escoged los dones mejores. Y el mejor don de los dones de palabra, que son estos tres, es la profecía. ¿Por qué? Porque el profeta puede levantarse, puede hablar en lenguas y a la vez interpretar. ¿Me escucha bien? Usted puede entregar un mensaje en lengua y a la vez el Señor dice esto, pa. Ojo con eso hay que doctrinarlo también, porque hay gente que se va en el impulso y a veces Dios está hablando y entregó el mensaje y él sigue hablando. ¿Ok? ¿Me escucha bien? O sea, entregó el mensaje el Señor, lo entregó claramente, esto es doctrina pura. Entregó el mensaje, pero ya lo terminó, pero él sigue hablando.
¿Quién sigue hablando? Su propia conciencia. Pero el Señor entregó el mensaje. Entonces hay que tener discernimiento y palabra de ciencia para poder entender cuándo el Señor habla y cuándo usted está hablando. ¿Me escucha bien? Esto es parte de la doctrina de la palabra. Entonces, eso es un don, el don de profecía que existe dentro de los más de 30 dones que tiene la iglesia a través del Espíritu. ¿Ok? Si le pregunto a usted, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 20 años. Y no sabes cuál es tu don. ¿Cuál es el don que Dios te entregó? Todos tenemos todos los dones en nuestra vida porque tenemos al Espíritu Santo. Pero Dios desarrolla dones especiales en cada uno de nosotros. ¿Me escucha bien? Hay gente que Dios la usa en sanidades. Dios le dio ese don de sanidades. Y Dios la usa a esa persona y puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Bueno, esa persona tiene que estar en constante oración y búsqueda porque es usada en ese don. Si hay orar por enfermos, esa persona tiene que pasar y orar por enfermos porque ese es su don. Amén. Entonces, Dios reparte dones, dice la Biblia, a todos en particular. Pero para eso tenemos que descubrir, primero. Segundo, tenemos que desarrollar. Y tercero, tenemos que utilizar los dones espirituales. O sea, descubrir, desarrollar y utilizar los dones espirituales. Hay gente que lleva muchos años y no crece dentro de la iglesia, no crece dentro porque no se preocupa de estos elementos importantes. Y quiero terminar con esto. Hermanos, hoy día, claro, está el profeta de oficio. Cuando hablamos de profeta, hablamos justamente de aquel que Dios usaba poderosamente en el Antiguo Testamento. Y obviamente, claro, habla de los otros profetas falsos. Y Jeremías y Ezequiel también lo anuncian repetidamente a estos profetas que hablan con una visión de su propio corazón, como lo dice Jeremías 23:16, o que profetizan paz cuando viene destrucción. O sea, siempre profetizan algo contrario, paz y viene destrucción. Todo lo contrario, son profetas falsos. Nada de lo que profetizan se cumple porque no es de Dios. ¿Me escucha bien? Ojo con eso. No es bueno que toda la gente imponga manos sobre usted. No es bueno que la gente vaya y le entregue palabra. Hermanos, no es bueno eso. Eso hay que administrarlo, hay que dirigirlo bien, porque usted puede ser confundido. Hay gente, mire, en reuniones, yo le quiero decir algo, en reuniones de oración, han habido experiencias como esta, reuniones de oración, en donde en la misma reunión de oración se levanta un profeta, uno que tiene don de profecía, y están orando por una chica que está moribunda, que está con una enfermedad compleja en el hospital, y levanta esa voz de profecía y dice, el Señor dice, escucha bien, el Señor dice que Dios la va a sanar. Están los papás presentes, escuchando y afligidos porque su hija está grave. Pero se levanta alguien de la oración y dice, el Señor dice que Él la va a sanar. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos creen que Dios puede sanar la enfermedad? Sí, es correcto, lo entendemos conforme a la palabra. ¿Ok? Pero otra cosa es distinta que cuando tomas el nombre de Dios. ¿Me escuchan bien? El Señor dice, las trabajas de profeta. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre eso, lo hice una vez, los papás se animan, van a ver a la chica, está muy enferma, está grave, y vuelven a la oración y se levanta nuevamente el profeta por segunda vez, y el profeta dice, el Señor dice que te la va a sanar. Los papás están totalmente animados porque creen. ¿En qué creen? ¿En qué están creyendo los papás? En la palabra del profeta que viene de Dios, o sea, es la palabra de Dios a través del profeta, porque están hablando en el nombre de Dios. Pero al tercer día llaman del hospital y le avisan a los papás que la hija murió. Que la hija falleció. ¿Quién mintió? ¿Dios? ¿Se equivocó? ¿Dios cambió de opinión? Ojo con eso. Lo digo porque es una experiencia que yo conozco. Bien. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué trajo? Una tribulación tremenda a sus papás al grado de no querer ir más a la iglesia. Porque se sintieron engañados. Lo más terrible de todo es que se habló en nombre de Dios.
Entonces, esto no es un juego, hermano. No hay que trabajarla de profeta, no hay que trabajarla de súper espiritual. Hermano, si Dios te entregó un don, desarróllalo, adoctrínalo, desarróllalo y utilízalo dirigido por Dios. Amén. Porque esa experiencia que yo te menciono ha ocurrido en distintas formas, esta experiencia, como esa y otras experiencias, donde hay gente que se levanta, ¿ok? Se levanta. Y lo otro, hermanos, solamente para concluir, son temas muy profundos estos. Hoy día se habla mucho cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del profeta de oficio. ¿Cuál es el profeta de oficio? Es el profeta que tenía un ministerio profético, ¿ok? Vivía exclusivamente como profeta. Generalmente los profetas eran hombres de una relación espiritual muy profunda con Dios. Algunos vivían en los desiertos, algunos vivían lejos, pero generalmente Dios levantaba a estos profetas al lado de los reyes, de los monarcas, eran levantados. Una, para poder hacer un llamado de exhortación al arrepentimiento, porque el pueblo se ha alejado de Dios, el pueblo está cometiendo errores, y el profeta es levantado en nombre de Dios y le dice al pueblo: arrepiéntanse de sus malos caminos, dejen la idolatría, dejen la desobediencia, dejen y arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Amén. Cuando el pueblo es testarudo bajo su líder, monarca, y dice, y persisten en el pecado, el profeta nuevamente habla y dice: bueno, por cuanto ustedes no se arrepintieron, juicio caerá sobre ustedes. Así era el Viejo Testamento. Y de hecho el juicio de Dios llegaba. Y en medio del juicio de Dios, el pueblo llegaba en un momento, constantemente el profeta hablando: arrepiéntanse, hasta que llegaba un momento que el golpe fuerte los llevaba a doblegar su orgullo. Y ellos se arrepentían finalmente de su pecado. Y Dios los restauraba y los levantaba. Eso se llama el ciclo del pecado en el Antiguo Testamento. Los levantaba y volvían nuevamente a vivir una vida, a recuperar todo lo que habían perdido para poder transitar conforme a lo que Dios les había dado. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que a través del tiempo nuevamente comenzaban a deslizarse y cometían los mismos errores. Y se levantaban los profetas. Entonces, el profeta, ¿qué es lo que tenía? Era un ministerio profético, un ministerio. Y el llamado era un llamado directo, no era por herencia. Los levitas, la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes, era la única tribu que no iba a la batalla. Las 12 tribus. Ellos se encargaban del templo. Ellos estaban a cargo de los sacrificios, del culto, de la liturgia, vivían del templo. Ellos no iban a no derramaban sus manos con sangre. El resto de las tribus iban a pelear contra los enemigos. Entonces, los levitas, su ministerio era hereditario. O sea, los hijos, los nietos, los bisnietos, era por una línea sanguínea. Se convertían en sacerdotes. Era por herencia. En cambio, el profeta tenía un llamado directo de Dios, como Isaías: yo te necesito a ti. Entonces, heme aquí, envíame a mí. Dios llamaba en forma directa a estos profetas, ¿ok? Y eran profetas de oficio, que se denomina. Vivían, obviamente, en esa dimensión profética. Y lo otro, eran hombres muy usados por Dios en lo sobrenatural. Entonces, a través de ellos ocurrían grandes portentos sobrenaturales, extraordinarios. O sea, para la mitología de ellos, de los pueblos paganos, quizás eran como semidioses. Pero los profetas de aquellos tiempos eran hombres muy consagrados a Dios, tenían un llamado directo de Dios. Tercero, eran consejeros de los reyes. Cuarto, eran gente muy respetada por su vida que llevaban delante de Dios. Quinto, eran personas temidas, pero también odiadas. ¿Me escucha bien? Porque estaban al lado de los reyes. Por lo tanto, la gran mayoría de los profetas de oficio fueron mártires. Los mataron. ¿Ok?
Y el último profeta bíblico que aparece en la Biblia fue Juan el Bautista, pescuezum, por confrontar al rey Herodes. Fuera de Cristo, obviamente, Cristo era el profeta como una eminencia. De ahí no hay más profeta terrestre. ¿Ok? Pero hoy día hay movimientos hoy día que sí hablan de profetas y apóstoles. ¿Ok? Hablan de profetas que andan en hoteles 5 estrellas, profetas que andan en Mercedes-Benz, profetas que hoy día no vienen a un culto sino por $10,000, profetas que hoy día hablan de prosperidad. Hermanos, no son profetas. Ojo con eso. Amén. Los profetas de ese tiempo eran hombres de Dios. Amén. Extraordinario. Entonces, esos profetas, muchos de ellos son falsos. Ojo con eso. Tenga cuidado con eso. Falsos. Pseudos. Amén. Pero sí Dios tiene la iglesia en lo que yo denomino una función profética. Porque la iglesia es llamada para ir a. Es llamada del mundo, se congrega, pero es enviada al mismo mundo a entregar un mensaje. O sea, la iglesia tiene una función profética cumpliendo 2 elementos. Uno, anunciamos el consejo de Dios a través de la palabra, pero segundo, denunciamos los males del pueblo. O sea, ¿qué es lo que hacía el profeta? ¿Por qué los mataban? Porque el profeta hablaba contra la injusticia, el profeta hablaba contra la opresión, el profeta hablaba contra la maldad, contra la idolatría, contra la inmoralidad. El pecado era pecado y hablaba face to face contra el pecado. Entonces, la función profética de la iglesia no solamente entregar el mensaje de Dios, anunciando un mensaje de esperanza, sino también un mensaje denunciativo a un mundo lleno de pecado. ¿Me escucha bien? El profeta no le quería agradar a nadie. Si a usted le gustaba o no le gustaba, era problema suyo. El profeta hablaba lo que tenía que decir, en el nombre de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios. Vamos a continuar la próxima semana sobre esto.